Hola familia digital, bienvenidos a esta clase donde vamos a ver la diferencia entre vulnerabilidad, amenaza, ataque y riesgo. Pero lo vamos a ver desde la perspectiva de la ciberseguridad. Y esta es una de las clases que a mí más me gusta porque es ese momento, o por lo menos mi intención, en el cual hacemos un clic y entendemos la asociación de la seguridad, ciberseguridad con la vida real. Y es que lo que vamos a ver en esta clase es, a través de un ejemplo pedagógico de la cotidianidad, vamos a aplicar la seguridad informática y vamos a entender los vectores de riesgo. En este caso claramente estamos hablando de ataque, vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Algo similar a un test que en psicología, sobre todo cuando se trata de estos test laborales, como ser el FODA, la fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Bueno, en este caso volcado a lo que vendría a ser la ciberseguridad, podríamos llamarlo RABA, por ejemplo, con las siglas de vulnerabilidad, ataque, amenaza y riesgo. Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre esto y efectivamente vamos a explicar de qué se trata lo que están viendo en pantalla. Y es que efectivamente cuando estamos hablando de ciberseguridad es muy importante manejar estos términos que hoy a muchos son poco familiares cuando hablamos de esta materia, la ciberseguridad, cuando hablamos de ataque, vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Entonces, es importante entender estos términos. Por eso, vamos a usar un ejemplo, como les mencionaba, para entender estos conceptos. Bien, vamos a hablar justamente de un hogar, de la casa donde ustedes viven en este momento. Entonces, en tu casa, en tu hogar, vamos a tener muchos, como estamos viendo en pantalla, voy a aprovechar que tengo esta herramienta. Vamos a tener diferentes, efectivamente, activos en donde, por ejemplo, podemos mencionar un televisor, su lavarropa, su microondas, una computadora. Los activos vendrían a ser estos artículos de valor, estos artículos que tienen un valor monetario, por así decirlo. Entonces, ahora que entendemos a qué me refiero con activos dentro del hogar, vamos a sumergirnos sobre el otro término que efectivamente es amenaza. Ahora, justamente cuando hablamos de amenaza, estamos hablando de un potencial, un problema hacia nuestros bienes de valor, es decir, una amenaza que justamente como también están viendo en pantalla, es algo que no podemos controlar, es algo externo y lo que vendría a ser atienta o le interesa sustraer o obtener estos activos, estos bienes de valor. En este caso podríamos decir que es un ladrón, por ejemplo, un delincuente. Entonces, decimos que justamente entonces esto puede ser un problema para nuestros bienes de valor, pero en este caso estamos hablando de probabilidades al hablar de una amenaza, es decir, estamos hablando de algo que todavía no sucede. No estamos diciendo que está sucediendo, sino que puede llegar a suceder. Eh, por ejemplo, una amenaza podría ser que nos entren a robar, que se incendie nuestra casa, que puedan desaparecer o a raíz de una inundación que arrastre todos nuestros bienes, un huracán. No son solo cosas que puedan suceder a través de un hecho como un robo donde estén involucrados un delincuente. Pueden ser cosas también que, además de que no podemos controlar a un delincuente, no podemos controlar el clima. Y esto también puede llegar a suceder cuando hablamos de ciberseguridad. Sin ir más lejos, un servidor, si ustedes físicamente tienen un servidor en un lugar y sucede una catástrofe ambiental, van a sufrir la consecuencia de posiblemente perder toda su información si es que no tomaron las medidas necesarias. Entonces, estas amenazas son factores que por más que nos gustaría, en conclusión, no podemos controlar
y no vamos a poder manipularlas, por así decirlo. Entonces, ahora que entendemos qué es una amenaza, vamos a hablar justamente de vulnerabilidad, la cual es el factor que permite que una amenaza se haga realidad. ¿A qué me refiero? Esto, entendiéndolo desde el ejemplo de la casa, podría ser tener el portón abierto, la puerta sin llave, una ventana abierta, cualquier aspecto de que dentro del hogar, dentro de la casa, permite una brecha de seguridad. Por ejemplo, la ventana abierta, un delincuente pasa por frente de nuestra casa y ve que dejamos la ventana abierta y la verdad que se va a tentar de ingresar para robarnos nuestros activos, por ejemplo. Eso vendría a ser una vulnerabilidad. Dejar el portón abierto, una ventana abierta, la puerta sin llave, por ejemplo. Y el otro aspecto importante, que es el riesgo, es la probabilidad de que la amenaza ocurra. Recordemos amenaza, que lo tenemos atrás, es el hecho que no podemos controlar, y es que si un delincuente puede entrar a nuestra casa a raíz de una vulnerabilidad como dejar la ventana abierta. Bueno amigos, esto ha sido hasta esta clase en la comparación en las diferencias entre amenaza y vulnerabilidad. Espero que haya quedado claro y sobre todo me interesa que sepan que si tienen alguna duda me la pueden preguntar. No lo duden dos veces, aprovechen la sección de preguntas y lo corto en esta instancia porque en realidad vamos a hacer la comparativa entre las 4 amenazas de vulnerabilidad y las próximas 2 que están en la próxima clase, pero lo cortamos acá si la clase no se hace tan larga y tan pesada, y también les doy la oportunidad de que si tienen alguna duda me la pregunten, ya que las diferencias entre estas instancias es clave entenderla. Así que espero que les haya gustado esta clase, nos vemos en la próxima si continuamos con este aprendizaje. Les dejo un abrazo digital.